los propósitos que hiciste en fin de año? Ya no te acuerdas, algunos sí, otros no, unos sí cumplieron, otros no cumplieron. Y esa parte es la importante, la inconsistencia. ¿Cuántos de nosotros nos anotamos en los básicos? ¿Cuántos terminaron los básicos este año? ¿Cuántos van en el transcurso de los básicos? ¿Cuántos iniciaron su estudio bíblico, verdad? Les dimos una hoja al principio del año para que tú pudieras leer la Biblia en un año. ¿Cuántos ya pasaron Génesis? También esa parte, ¿verdad? Muchas cosas que a veces dejamos inconclusas. Consejería, ¿verdad? Venimos a consejería, venimos a pedir consejo, nos dan el consejo, vamos y regresamos y pedimos la misma necesidad. Estamos en un ciclo repetitivo, no brincamos esa parte. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que hace la inconsistencia en nuestras vidas? Una de las cosas que hace es que nos hace perdernos de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios está moviendo en la iglesia. Porque si tú recuerdas, la misión de esta casa, ¿cuál es? Misiones, no hay otro plan. Y esta parte de las misiones no solo se trata de ir a otra ciudad, de ir a otro país, se trata de compartir la palabra de Dios. Se trata de compartir y alcanzar vidas que no conocen la verdad, para que esta ciudad vea la gloria de Dios. Y a mí eso me emociona. Yo recuerdo hace 9 años, 8 años, cuando estuve en Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando compartíamos la palabra, también mi esposa me acompañó. Estuvimos hace 5 años, 6 años en Estados Unidos. Y yo me acuerdo cuando fui solo, cuando fui soltero, y compartíamos con un grupo de la iglesia, íbamos a las vías del tren. Yo creo que te lo he platicado, ya te lo he platicado. Y compartíamos la palabra de Dios a todos los que pedían trabajos. Eran de México, de Honduras, de El Salvador, inclusive a veces personas de Estados Unidos. Y solamente íbamos, llevábamos café, hacíamos una pequeña oración y nos íbamos. Y eso es todo lo que hacíamos. A veces sí compartíamos un pequeño mensaje y es todo lo que hacíamos. Y después cuando regreso, cuando me caso y a los 2 años regreso otra vez a Estados Unidos, y esta vez voy acompañado de mi esposa y decidimos hacer lo mismo. Pusimos de nuestro dinero y fuimos y hicimos, yo recuerdo que hicimos café y compramos en el Walmart una pequeña, un recipiente para poner el café, y compramos unas galletas. Íbamos muy justos de dinero, pero creyendo en Dios compramos. Y cuando llegamos ahí, a mí me impactó lo que uno hace, y a veces no se da cuenta cómo puede llegar a impactar, cómo te puede llegar a usar Dios para impactar las vidas. Y llegamos, y mi esposa pues era la primera vez que iba. Entonces llegamos y muchas de las personas que estaban ahí me conocían. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Ay, ¿te acuerdas de mi nombre? Sí, tú eras el que venías y nos traías café y galletas y oraban por nosotros. ¿Lo vas a volver a hacer? Sí, aquí venimos para volverlo a hacer. Y es impresionante cómo hay tanta necesidad allá afuera. Y a mí me entusiasma el que este grupo de chavos que vienen de Jucum, de esta base misionera, vengan con ese amor y ese anhelo de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a apoyarles y vamos a enseñar lo que también nosotros sabemos, pero a aprender también lo que ellos saben. Y lo más importante es que todos estamos en un mismo espíritu. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, y tiene que ser así, y lo tenemos que ver así, porque tenemos un Dios de maravillas, porque tenemos un Dios de milagros, porque tenemos un Dios que quiere hacer cosas grandes en esta ciudad. ¿Lo crees? Aquí en Salvatierra, en Celaya, a todas las partes donde vamos a estar yendo, yo creo que viene algo grande para esta iglesia. ¿Tú lo crees? Amén, ¿verdad? Para esta iglesia, para tu familia, algo grande viene, algo grande está por suceder. Y es por eso que tenemos que estar atentos a que esta parte de la inconstancia no venga a nuestras vidas y nos separe de la visión de Dios. Otra de las características de
la inconstancia es que nos aleja del propósito de Dios. Empezamos a buscar lo que nosotros queremos y no lo que lo que Dios quiere para nosotros. Empezamos a hacer las cosas como yo creo que van a funcionar y no como creo que Dios dice. Otro punto es que nuestra vida empieza a secarse porque dejamos de poner nuestros ojos en Dios, dejamos de creer en Dios, dejamos de confiar en Dios y creemos que lo que hacemos, que lo que decimos, que lo que decidimos va a ser mejor para nuestra vida. Pero a veces nos damos cuenta de que lo único que hacemos y decidimos no prospera, no crece, porque Dios no está ahí. Otro punto es que cuando vivimos en la inconstancia, nos hace vivir en una etapa de religión, de solamente asistir. Y yo te decía, esto ha afectado muchos a la iglesia actualmente, porque a veces creemos que el simple hecho de asistir a la iglesia es más que suficiente. Y no es así. No es suficiente asistir a la iglesia. Aquí nadie te va a poner lista de asistencia, ¿verdad? Aquí nadie te pide que tengas que venir a fuerzas, ni que tengas que pasar lista para apuntarte créditos y al final del año aquí está tu diploma, estuviste todo el año presente. No, no se trata de eso. Es aún más que eso. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la inconsistencia nos separa y nos aleja del propósito de Dios. Ser inconstantes en las cosas de Dios, esto es lo que está afectando a la iglesia. No solamente, como te decía, el venir, sino estar firme, estar perseverantes en las cosas de Dios. Y para esto en la iglesia, bueno, aprovechando, hay una preparación, y ya lo decía José Luis, ¿verdad? En la iglesia estamos dando los básicos, que son prácticamente los principios de la palabra, donde vas a encontrar los principios del evangelio, los principios del cristianismo. Y estas herramientas son solamente herramientas que te damos para que tú puedas crecer en la parte espiritual como cristiano. No es algo que te imponemos o que te pedimos a fuerza, sino que es algo que te pedimos que tú hagas para que puedas crecer y puedas comprender el propósito por el cual Dios te ha traído a este lugar. ¿Lo crees? Yo quiero que me acompañes a Santiago 1:8. Santiago capítulo 1 versículo 8. Si tú traes Biblia, aún búscalo en tu Biblia. Yo lo voy a leer. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En cuántos? En todos sus caminos. Déjame leerte la Nueva Traducción Viviente. Dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Y son inestables en todo lo que hacen. Pregúntate por qué las cosas a veces no te salen, ¿verdad? Preguntémonos por qué a veces cuando queremos emprender algo o queremos hacer algo y pareciera que todo está bien y que lo programamos y lo planeamos y decimos todo esto va a salir bien, y de repente ¡pum!, no salió. Mi pregunta es: ¿Dios estaba ahí? ¿Oraste a Dios? ¿Lo pusiste en las manos de Dios? Por eso es que a veces lo que planeamos no resulta como queremos. Cuando Dios no está, esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué es la inconstancia? ¿Qué es la palabra inconstancia? Hay muchas definiciones que yo encontré, pero una de ellas dice: es la falta de estabilidad y permanencia en algo. Otro es la facilidad y la ligereza de cambiar rápido de opinión, de no ser certero, de cambiar constantemente de nuestras decisiones. Otra es comenzar algo y no terminarlo. Yo te lo decía, ¿verdad? Al principio, ¿qué has empezado que no has terminado en este año, en este mes, en esta semana? ¿Qué decisión has tomado
y no has visto resultados. Otra es ser indeciso, estar cambiante, tener duda en hacer las cosas y cambiarlas constantemente. Y la otra es, que yo la subrayé y que me impactó mucho, que dice, es la falta de firmeza en el carácter y en la confianza. Y esta parte del carácter es lo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado y cuidar en nuestra vida y en nuestro corazón. Esta parte del carácter también habla de nuestras decisiones, de lo que tú y yo decidimos hacer o no hacer, de lo que tú y yo decidimos hacer cuando es correcto o es incorrecto. Y bueno, la firmeza, ¿qué es? Bueno, es lo opuesto de la inconstancia, ¿verdad? Si hablamos de inconstancia, lo opuesto va a ser la firmeza. Y esto de la firmeza es algo que no se mueve, que nuestro sí realmente sea así, que cuando decidamos hacer algo de una manera y pongamos a Dios, que en todo tiempo Dios esté en esos planes. La otra es que tenemos que estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en Jesús, firmes en la fe, firmes en su amor, firmes en su palabra. Cada vez de que tú y yo decidamos hacer, ya me van a cobrar aquí unos audífonos, no le digan a mi esposa. Ok, cada vez de que tú y yo decidimos hacer las cosas de una manera, tenemos que ver que realmente la firmeza, el propósito, la confianza de Dios esté en esa cosa, en esos planes. Amén. Ok, por eso he puesto, como te decía al principio, a este tema código de firmeza, que habla prácticamente de tener una voluntad que no se mueva por nada. Eso es la firmeza, que nuestra voluntad no se mueva absolutamente por nada ni por las circunstancias. Dios está haciendo cosas increíbles en estos tiempos, ¿verdad? Y ya lo platicaba mi esposa, y usted que es de aquí de casa lo ha visto. Si usted viene por primera vez, prepárese porque va a haber cosas grandes. Pero vamos a 2 servicios, ¿verdad? Y esto no es por buscar cantidad. Esto es porque estamos creciendo y queremos que la gente tenga el espacio, el lugar para venir a escuchar la palabra de Dios. Podemos ver milagros. ¿Cuántos de aquí han recibido un milagro de parte de Dios? Wow, la mayoría, todos aquí hemos podido ver un milagro de parte de Dios. Y no se trata de este edificio, no se trata de las personas, se trata de Dios, ¿verdad? Se trata de su fidelidad, se trata de su poder. Entonces Dios está haciendo grandes cosas y tú y yo no podemos quedarnos afuera. Dile que está a tu lado, no te puedes quedar afuera. Dile, no te puedes quedar afuera. No te puedes quedar afuera. Tenemos que tener un carácter firme, un carácter que decida hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Y quiero centrar mi tema en este versículo. Jeremías 17 del 5 al 10. ¿Ya estás ahí? ¿Todavía no? Si tú no traes Biblia, no te preocupes, pero sí preocúpate. Lo puedes leer en la pantalla. Si tu Biblia tiene las letras muy chiquitas, lo puedes leer en la pantalla. Y quiero que me acompañes a leerlo. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué más dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué dice soy el corazón más que todas las cosas y perverso? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Ok, y me quiero basar en este versículo. Y dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y la otra parte dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Y pone ahí dos ejemplos. Cuando habla del hombre que confía en el hombre, dice que se va a parecer a un árbol que se llama retama, y que más adelante les voy a explicar. Se me olvidó traer quería enseñarles las imágenes, se me olvidó traer, pero ya usted con el Google puede ahí no ahorita, ¿verdad? Puede en su casa ponerle ahí retama y puede en el Face no lo va a encontrar, pues le pone Google, le pone retama y ahí lo va a encontrar cómo es el árbol. Y habla de la persona del hombre que confía en Jehová. Dice que será un árbol que será plantado ¿dónde? Junto al río, ¿verdad? Habla de que va a estar verde, que aunque vengan los tiempos de sequía o de calor, estoy parafraseando, va a estar verde y va a dar ¿qué? Fruto. Mas sin embargo no nos habla de fruto cuando habla del árbol de retama. No nos habla de fruto. Y Jeremías, que este libro fue escrito por Jeremías. Jeremías tenía un propósito muy importante. Jeremías era un profeta que Dios puso, y su misión importante era hacerle ver al pueblo de Judá que estaba en pecado, hacerle ver que tenían que arrepentirse de su pecado. El pueblo de Judá había caído en un tiempo de rebelión, donde había puesto sus ojos en los ídolos, había caído en la idolatría. Entonces el propósito de Jeremías como profeta de Dios era constantemente estar hablando al pueblo de Judá para que se arrepintieran y cambiaran su corazón y la condición en la que ellos vivían, que era en pecado. Y si usted lee desde el principio el libro de Jeremías, usted puede ver ahí cómo Dios llamó a Jeremías, cómo dio una palabra a Jeremías. Y desde muy chico él empezó su llamado, Jeremías. Y ahí usted puede ver cómo no fue un tiempo fácil para Jeremías, mas sin embargo él confió y creyó en Dios, y constantemente él venía al pueblo y le decía: estás haciendo esto mal, tienes que cambiar, Dios no le gusta esto. Y hablaba también de juicios que iban a venir si no cambiaban la condición de su corazón. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la parte de la inconstancia? Tiene mucho que ver. Entonces, el propósito de Dios, como ya te comenté sobre Jeremías, era cambiar el corazón del pueblo de Judá. Ese era el propósito. Ahora, ¿qué es la idolatría? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón de una persona, ¿verdad? Es todo aquello que le roba el lugar a Dios en el corazón de una persona. La pregunta es aquí: ¿cómo está tu corazón? ¿Quién es el número uno en tu corazón? ¿O qué es el número uno en tu corazón? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Tu familia? ¿O Dios es el número uno en tu corazón? No me contestes. Entonces, Dios. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Pero hay veces, hay ocasiones que debido a nuestras decisiones o nuestra falta de carácter o de firmeza en las cosas de Dios, muchas de las veces nuestro número uno, nuestra principal razón o motivo de existencia o de vivir o de hacer las cosas no es Dios. Son muchas otras cosas más, pero menos Dios. Y eso es lo que tenemos que cambiar, o eso es lo que tenemos que cuidar, de que eso no venga a nuestro corazón y nos robe la importancia
de que Dios esté en nuestras vidas. Amén. Jeremías estaba dando un mensaje de oportunidad para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Judá, se volviera a Dios. Y así es Dios con nosotros, ¿verdad? Nos habla una y otra vez y nos da ese mensaje de oportunidad para cambiar tu vida. Y déjame decirte, si tú vienes por primera vez, yo no alcancé a ver allá atrás quién venía por primera vez, pero si tú vienes por primera vez, déjame decirte una cosa. Si tú estás en este lugar es porque Dios se quiere encontrar contigo. Es porque Dios te quiere dar una oportunidad. O tal vez tú ya conoces de Dios, pero sabes que tu caminar no ha sido el correcto o no ha sido el mejor, o sabes que tus decisiones no han sido las correctas. También déjame decirte que Dios tiene una oportunidad para que cambies tu vida. Él es un Dios de oportunidades. Pero también cuando tomemos esa oportunidad, realmente tómala, hazla tuya y cambia tu vida. No vaya a ser que algún día ya no tengamos esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, toma la oportunidad que Dios te quiere dar el día de hoy. Dios estaba interesado en detener su juicio, pero el pueblo no estaba interesado en reconocer el pecado. Y no reconocer el pecado en nuestras vidas, los errores en nuestras vidas cuando nos equivocamos, es no reconocer el amor de Jesús sobre nosotros. No reconocer el pecado sobre nuestras vidas, es decir, quiero hacer mi voluntad, estoy a gusto o conforme como estoy viviendo, ahorita no quiero cambiar. Esa es la actitud cuando tú y yo no reconocemos que algo está mal en nuestra vida. Esa es la actitud. Analiza tu corazón, checa tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Realmente estamos reconociendo las cosas equivocadas, las cosas que no agradan a Dios, y estamos pidiendo perdón a Dios? ¿Nos estamos arrepintiendo? Y ya lo hemos visto, ¿verdad? En muchas ocasiones la parte del arrepentimiento es dejar de hacer lo que estoy haciendo y cambiar nuestra vida. No sé, tal vez sean tus decisiones, tus actitudes, tus amistades, tus palabras, tus pensamientos. Cada uno sabe qué es lo que tiene que cambiar en su vida. Entonces, analiza ahí tu corazón. Si es que hay algo, dile a Dios: cambia mi vida, Dios. Ok, cuando le abrimos la puerta a la inconstancia en las cosas de Dios, es fácil, es muy fácil poder jugar o poder tomar a la ligera la parte de la fe y la incredulidad. Porque entonces hacemos las cosas de acuerdo a lo que yo creo o yo pienso que puede suceder. Y a veces dejamos de creer en lo que Dios puede hacer y nos afanamos más a lo que uno puede hacer, en mis fuerzas, en mi dinero, en mi conocimiento, y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. ¿Tú sabes que tienes un Dios poderoso? Amén. Porque están muy callados o están muy dormidos, no sé cuál de las dos. Ok, la otra es fácil poder vacilar entre lo bueno y lo malo, porque cuando tú y yo vivimos en la inconstancia de vivir en una vida de firmeza, en una vida llena del poder y del Espíritu de Dios, se nos hace muy fácil el poder tomar decisiones que me van a afectar, aun cuando sé que algo me va a afectar y me va a hacer daño a mí mismo, a alguien más. Se nos hace muy fácil poder decir: bueno, ahorita lo hago y mañana me arrepiento y le pido perdón a Dios. Sobre todo ahorita en los chavos, ¿verdad? Y no nomás en los chavos, pero por dar un ejemplo, en los chavos es muy fácil. Ahorita quiero vivir mi vida, quiero salir, quiero experimentar, quiero disfrutar, quiero conocer todo lo que el mundo me ofrece. Y ya cuando tenga más tiempo, más años, ya esté viejito, ya vengo y me arrepiento y me congrego y voy a la iglesia. ¿Y qué tal si no hay esa oportunidad de arrepentirte? Y Dios viene y dice: hasta aquí llegó tu tiempo, y te vas. Dios te lleva, perdón, y no tuviste la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Y no es vivir con miedo, ¿verdad? No es, no, tengo que pedirle perdón a Dios. No, simplemente es caminar firmes
en la voluntad de Dios, para no permitir que este espíritu de inconstancia venga y nos aleje y nos separe de las cosas de Dios. Amén. Ok. Muchas veces esta parte de jugar o vacilar con lo bueno y lo malo, de pronto la ley de Dios ya no era importante para el pueblo de Judá. No era importante, y muchas veces se nos olvidan las promesas y bendiciones que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Muchas veces se nos olvida. A veces solamente queremos venir a la iglesia. Yo sé que aquí no, pero estoy hablando de otro lugar. Queremos venir a la iglesia solo por cumplir, por escuchar, por sentir algo bonito que me haga estremecer y la piel de gallina, me ponga la piel de gallina, y con eso es más que suficiente. Y nos olvidamos de las promesas y de la palabra que Dios nos ha dado en nuestras vidas. ¿Aún te acuerdas tú cuando fue tu primer amor? No tu esposo o tu esposa, cuando fue tu primer amor con Dios. ¿Aún recuerdas cómo fue? ¿Cómo venías? ¿Cuál era tu necesidad? O a lo mejor no había ninguna necesidad, simplemente alguien te invitó y tú te sentías bien y recibiste al Señor Jesús. Pero ¿te acuerdas de la alegría de poder recibirle al Señor Jesús en tu corazón? Porque a veces se nos olvida esa parte. Y yo muchas veces cuando estoy en mi casa y estoy en tiempo de oración, le digo: Dios, recuérdame todos los días cómo fue mi primer amor. No lo malo, sino lo bueno. Recuérdame cómo fue ese primer amor, cómo era esa necesidad de ti. Yo no recuerdo bien la fecha. Yo sé que muchos de ustedes, y qué bueno, tienen la fecha grabada, el día, la hora. Si yo le pregunto a la pastora, a mi suegra, ella tiene la fecha, el día, el mes, el año, la hora, el segundo y la persona que estaba ahí de cuando fue su primer adiós, su primer amor, su primer encuentro con Dios. Yo no recuerdo bien, pero yo sé que fue cuando tuve mi encuentro real, porque yo desde los 3 años que mis papás se convirtieron, estábamos viviendo en la ciudad de Guadalajara, y mis papás se convirtieron a Dios en la ciudad de Guadalajara y nos congregábamos allá. Ya vivimos 12 años en Guadalajara. Y sí recuerdo el tiempo que estuve en la iglesia como niño, corriendo, yendo para acá y para allá, disfrutando los campamentos aquí y allá. Sí recuerdo eso. Pero mi encuentro real con Dios, cuando realmente yo necesitaba que Él cambiara mi vida, fue en el año 1998. Ese fue mi encuentro con Dios. Fue en agosto, no recuerdo el día, pero sé que fue en agosto. Fue en un evento que hacía la iglesia donde yo me congregaba, un evento anual de esta iglesia. Así que si usted ha estado conmigo esos tiempos, pues ya va a saber en qué iglesia, ¿verdad? Aquí se ríen los campos, ya saben. Ok. Pero yo sí me acuerdo de eso. Me acuerdo del día y de lo que Dios hizo. Yo siempre le digo a Dios: recuérdame todos los días cómo fue mi primer amor. Cómo fue ese día que yo necesitaba tanto de ti y qué fue lo que cambiaste tú. Recuérdame todos los días, que nunca se me olvide tu amor que pusiste ese día en mi vida. Amén. Ok. Ahora, ¿a quién se estaba dirigiendo Jeremías cuando hablaba esto? Bueno, ya te lo comenté, ¿verdad? Jeremías tenía el propósito, era la voz de Dios, era un profeta, y él se estaba dirigiendo al pueblo de Judá, pero específicamente hacia dónde se dirigía, hacia dónde quería dar su mensaje Jeremías. No era simplemente a las personas, era al corazón de las personas. Y yo quiero que me acompañes en Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. ¿Ya está ahí? Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En la tabla de su corazón. Wow. Lo que está grabado
en el corazón se convierte en el estilo de vida que uno quiere vivir. ¿Qué dice Mateo 12:34? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestro corazón? Palabras de amor, palabras de bendición, palabras de prosperidad, palabras de paz. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestro corazón? Dice, esculpido está en la tabla de su corazón. Estaba marcado, estaba sellado, estaba grabado en su corazón. ¿Qué es lo que está grabado en tu corazón? ¿Qué es lo de Dios que está grabado en tu corazón? Ponte a pensar. Tal vez tú ya no recuerdas, pero ¿qué es lo que Dios ha grabado en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha marcado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Tal vez cambió tu matrimonio, tal vez cambió a tu hijo, tal vez te sanó, tal vez restauró tu vida, te sacó de la tristeza, te sacó del enojo. ¿Qué es lo que Dios grabó en tu corazón? ¿Y qué es lo que tú estás grabando en tu corazón? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién te estás juntando? Y mira, no te estoy diciendo que te apartes en una cápsula y te encierres, ¿verdad? No, pero lo importante es ver de todo lo que vemos, escuchamos, porque también, pues bueno, tenemos una vida, ¿verdad? Donde trabajamos, vamos con la familia y hay cosas no gratas o no agradables que escuchamos, que vemos, pero ¿qué de eso estamos pasando por un filtro y lo estamos separando para que no entre en nuestro corazón? ¿Y qué sí estamos dejando entrar en nuestro corazón? Dile al que está a tu lado, ¿qué estás guardando en tu corazón? Díselo otra vez, para que te escuche y para que despierte. ¿Qué es lo que estás guardando en tu corazón? Por eso Dios nos invita a guardar en nuestro corazón su palabra. Dice que porque leíamos más adelante, ¿verdad? Leíamos en Jeremías, decía, porque el corazón es engañoso. Y es ahí donde nuestra vida realmente se transforma, en nuestro corazón. Cuando tú y yo decidimos caminar con Dios, cuando tú y yo hicimos esta oración de fe y decidimos decirle, Señor Jesús, entra en nuestro corazón, desde ahí empezó ese transformar y ese cambiar en nuestra vida. Y si tú permites que eso siga creciendo, ¿y por qué te digo si tú permites? Si nuestras acciones, si nuestras decisiones, si nuestra manera de vivir en la fe permite que eso siga creciendo, vamos a dar fruto. Pero si nuestras decisiones, nuestra forma o manera de ser no es la correcta, no va a crecer fruto. No va a crecer fruto. Ni porque nos congreguemos todos los domingos, ni porque vengamos al día miércoles de intercesión de voluntarios, ni porque estemos aquí todos los viernes de todo el año en la oración. Nuestra asistencia no va a cambiar nuestro corazón. Nuestra firmeza y nuestro carácter de decidir, de dejar de hacer las cosas y permitir que Dios cambie nuestra vida, es la que va a hacer que las promesas y las riquezas de Dios crezcan y den fruto en nuestra vida. Amén. Ok. En nuestro corazón inicia el cambio. Vamos a leer 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice estar firmes y constantes, ¿verdad? No solamente venir a la iglesia, sino estar haciendo el propósito y la voluntad de Dios en tu vida.
cada uno de nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros, Dios nos ha hablado específicamente y nos ha dicho: esto es lo que yo quiero hacer contigo, en diferentes áreas. Necesitamos estar firmes y constantes, activos en el servicio y en la palabra de Dios. Y al último dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir? Que hay una recompensa, que todo lo que tú estás haciendo, que a veces pareciera sacrificio, ¿verdad? Porque no es fácil. A veces tenemos que sacrificar muchas cosas. A veces es familia, a veces es trabajo, muchas cosas. Pero dice aquí que no será en vano. Hay una recompensa. Y no hablo de una recompensa aquí en la tierra, hay una recompensa en el cielo. Hay una eternidad con Él. Él está esperando con coronas para colocar sobre nuestras cabezas. Una recompensa Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 24. 2 de Corintios capítulo 1 24. ¿Ya está ahí? Ok, dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Por la fe estáis firmes. Por la fe estar firmes. ¿Por qué por la fe estamos firmes en Jesús? Porque si creemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es nuestro libertador, entonces tenemos una esperanza, ¿verdad? De que Él va a cambiar nuestra vida. Pero si no tenemos fe más únicamente en lo que podemos hacer, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a decepcionar de uno mismo. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez estás decepcionado de ti mismo? Yo, muchas veces yo me decepciono cuando quiero hacer cosas y no me salen a mi manera. Entonces vengo con Dios y digo: Dios, perdóname, algo tan sencillo que tenía que hacer, no lo consulté contigo y no me salieron las cosas, ¿sí? La consecuencia pues va a tener que suceder, ¿verdad? Una consecuencia no muy agradable. Por eso es que tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que creer en Dios, en que Él es el que hace las cosas. Nuestro crecimiento y madurez espiritual va a depender de la firmeza de nuestro carácter. Y ya lo decíamos, ¿verdad? La parte del carácter habla de nuestras decisiones, de que realmente queremos cambiar nuestra vida o nuestra manera de vivir. Tal vez tú ya has tomado estas decisiones y has cambiado. Bueno, ahora vamos por lo siguiente, ¿verdad? Entonces ahora voy a ver qué necesito hacer para seguir creciendo espiritualmente. Tomar un estudio, seguir leyendo la Biblia, venir a los discipulados. Hay tantas cosas que podemos hacer para seguir creciendo en las cosas de Dios. Así que no hay pretexto. Dile que está a tu lado: no hay pretexto. No hay pretexto. Isaías hablaba de dos tipos de personas. ¿Se acuerdan cuáles eran? El hombre que confiaba en el hombre, ¿verdad? Y el hombre que confiaba en Jehová. Ahora fíjate, el hombre que confiaba en el hombre habla de que sería ¿qué? Maldito. Y lo pone como un ejemplo del árbol de retama. Y el hombre que confía en Jehová habla que sería bendito, ¿verdad? Hay bendición, habría bendición. Dice: al que confía en el hombre, le compara con este arbusto, este árbol. Y no te pude traer la imagen, se me olvidó de tantas cosas que tengo que hacer. Tú sabes, desde que entré en esta parte de papá luchón, desde que tengo a mi hijo, se me olvidan muchas cosas. Cuando lo veo a él, se me pierden todas las cosas. Solamente quiero estar con él jugando y disfrutando. Pero se me olvidaron estas imágenes para que tú vieras este árbol como es. Pero te lo voy a explicar. Este árbol de retama es un árbol que tiene un tronco muy muy delgado, como si fuera un arbusto muy delgado. Sus ramas son muy delgadas y prácticamente ni sombra dan estos árboles. Entonces habla de la parte de la sequedad,
de lo delgado, de no dar fruto. Y este árbol de retama, yo buscando algunas características, que es un arbusto, como ya te comenté, que tiene ramas muy delgadas, que es muy pequeño, que es muy enano, que no da fruto, que es estéril por la misma razón que no da fruto, ¿verdad? Y que es inútil y sin valor. Entonces, qué impresionante que aquella persona que pone la confianza en el hombre va a buscar o va a encontrar nada. No va a encontrar fruto, no va a encontrar bendición, no va a encontrar prosperidad. Nada de eso puede encontrar. Ahora, ¿por qué es importante la confianza en Dios? Confianza en Dios o confianza en su palabra habla de la siguiente manera. Viene de la palabra hebrea que se dice batak. Y esta palabra tiene diferentes significados. Y uno de ellos es apoyar, esperar, estar seguro, estar tranquilo. Pero hay uno que me llamó mucho la atención. Y uno de ellos es apresurarse a refugiarse. Eso es lo que significa la palabra confiar o confianza en el hebreo. Apresurarse a refugiarse. Cuando tú y yo decimos que confiamos en Dios, que tenemos confianza en Dios, estamos diciendo que estamos corriendo a refugiarnos en Él, creyendo en Él, que Él puede hacer que las cosas imposibles sean posibles, que Él puede cambiar nuestra circunstancia en gozo, en paz, en amor. Amén. Ok. Cuando realmente confiamos en Dios, no llegamos, cuando tú y yo confiamos en Dios, no tenemos la necesidad de ir y buscar a alguien para refugiarnos en Él o en eso, en nuestra esposa tal vez. Y no me malentienda, porque también nuestra esposa es nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Pero me refiero cuando no ponemos en las manos de Dios algo y buscamos la aprobación en alguien que no está en los caminos de Dios. A eso me refiero. Tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Amén. Ok. La confianza en Dios, como ya lo habíamos leído en los versículos anteriores, la confianza en Dios nos da firmeza y nos arraiga en Dios. Y esta palabra arraigar, si tú buscas el significado, uno de sus significados de la palabra arraigar habla de raíces, raíces grandes, raíces largas. Y tú sabes que, mientras un árbol tenga más raíces, más fuerte va a ser, ¿verdad? Más difícil va a ser de moverlo. Mientras un árbol tenga más raíces, más profundo van a ser sus raíces y va a estar más firme y más difícil de que se pueda mover. Y así tú y yo tenemos que estar en los caminos de Dios, o estar en nuestro diario vivir arraigados en Dios. Que nuestros principios, que nuestras raíces estén colocados y centrados en el poder de Dios. Amén. Ok. Quiero que me acompañe a leer Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. ¿Y hasta ahí? Ok, vamos a leerlo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Nuevamente nos vuelve a decir, ¿verdad? Arraigados en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es el único que nos puede ayudar en los tiempos difíciles, en los tiempos duros. ¿Alguna vez has pasado por tiempos difíciles? Sí, ¿verdad?
Constantemente a veces pasamos por tiempos difíciles, por decisiones complicadas, y Él es el único que puede ayudarnos a buscar, a encontrar la salida para caminar firmes en Jesús. Amén. Ok. Y también veíamos que el que confía en Dios lo compara con ¿qué? Con un árbol plantado junto a las aguas. Y yo no le puedo decir aquí del río de Cortázar, ¿verdad? Porque ni agua lleva, solamente en tiempos de lluvia usted puede ir a apreciar el agua que lleva. Pero cuando tenemos un río que constantemente lleva agua y usted ve los árboles que están en el lindero de ese río, ¿cómo son? Frondosos, verdes, grandes, que tienen fruto, ¿verdad? Diferentes frutos. Y así es como Dios quiere que tú y yo caminemos en el Señor, como árboles grandes, verdes, que estemos firmes, que nada nos pueda mover y que demos fruto, ¿sí? Porque tenemos que dar fruto. ¿Se acuerda que la última vez que compartí hablaba de los pámpanos? ¿Sí? No le voy a compartir los pámpanos, ¿verdad? Pero tenemos que dar fruto, ¿sí? Entonces, otro de los puntos que tiene que haber en la vida de un cristiano son los frutos. La palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que hay en tu vida? No me respondas, pero pregúntate ahí, ¿cuáles son los frutos que doy, que hay en mi vida, que la gente puede ver? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué es lo que estoy impactando? ¿Estoy impactando a través de la palabra de Dios con mi vida, con mis acciones? ¿Estoy realmente cambiando la forma de pensar, de creer, de hacer las cosas con la gente que me rodeo? ¿O simplemente vengo a la iglesia y aquí, amén, aleluya, y salgo allá? Le decía a mi esposa, ¿verdad?, que vamos a tener un tiempo de evangelismo en el jardín principal, en los hospitales. Y muchas de las personas a veces dicen, es que yo tengo pena porque no sé. Bueno, si usted tiene pena y no sabe, anótese con nosotros, lo vamos a llevar y le vamos a enseñar, ¿sí? Le vamos a enseñar para que no tenga pena y para que dé fruto también. Tiene que dar fruto. Amén. Ok, entonces tenemos que estar plantados junto a las aguas. ¿Y qué aguas? Las aguas de Dios, las aguas del Espíritu Santo. Jesús es el único que puede saciar nuestras vidas con su plenitud. Amén. Y bueno, todos sabemos que las raíces de los árboles dependen la vida del árbol, ¿verdad? Si las raíces no pueden crecer, el árbol no va a crecer. Yo recuerdo cuando mi papá construía su casa y teníamos árboles afuera de la casa, árbol de eucalipto. Todo lo que es la avenida Chapingo están llenos de árboles de eucalipto. Y también los árboles de eucalipto tienen raíces muy muy largas. De hecho levantan las banquetas y se meten. Y yo recuerdo que mi papá lo que hizo en ese tiempo es que hizo unos cajones, o hizo en la cochera de su casa, hizo unos huecos, hizo un hoyo, 2 hoyos hizo y los dejó huecos. Y ya luego puso una parte de cemento y la cochera. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué dejas esos hoyos ahí como de 1 metro por 40 centímetros? Y dijo, es que para que las raíces de los árboles no se vayan dentro de la casa y ahí en ese hueco lleguen y las raíces crezcan en esos huecos. Increíble, pero después con el tiempo de los años se destapó eso porque tuvo que cambiar algunas cosas de la cochera. Y cuando lo destapa, estaba lleno de raíces del árbol de eucalipto que teníamos fuera de la casa. Y yo me impresioné, dije, wow, qué increíble cómo tú y yo podemos detener el crecimiento de nuestras raíces. O podemos también, si nos plantamos en el lugar correcto, ver el crecimiento de nuestras raíces en Dios.
Amén. Ok. Dios desea que vayamos más profundo en el conocimiento de Él. ¿Y esto cómo va a ser? No nada más es congregándonos y escuchando la palabra, sino que habla de la parte del apasionarnos de la palabra de Dios. Sí es bueno que tú y yo nos congreguemos y que vengamos los días de cita en la iglesia y escuchemos la palabra de Dios, pero también es bueno y es necesario que tú en tu casa estés leyendo la palabra de Dios. Es necesario. Escuchaba yo a un predicador que me impactó mucho, porque últimamente se ha estado hablando esto de la palabra. Yo escuchaba como hace un mes acerca de un tema de la palabra y después estuvimos en San Juan del Río la semana pasada, que el hermano Ford Wilson partió con el Señor, y también escuchábamos muchos testimonios de la parte que él hizo y muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas de ellas es que enseñó a que todo lo que hagamos lo fundamentemos, con la palabra de Dios. Y así tiene que ser nuestra vida. La manera en que tú y yo oramos, hablamos, damos consejería, habla de la profundidad de la palabra que hay en nuestro corazón. Si no hay palabra en nuestro corazón, ¿qué crees que vamos a dar? Todo menos la palabra de Dios. Decía este pastor que uno puede conocer cuánto es lo que una persona lee la palabra a través de escucharlo hablar, orar, porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Nuestra vida es como un depósito, y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, ese depósito se llena. Entonces cuando venimos y oramos y compartimos o damos consejería, ¿de dónde creen que sale ese depósito? De ahí sale la palabra, de ese depósito. Entonces podemos venir, podemos decirle: ¿te acuerdas cuando David peleó contra Goliat y mató a este gigante? Así Dios quiere hacer con tu vida, va a matar a tus gigantes. ¿Y recuerdas cuando Dios liberó al pueblo de Egipto? Así, de esta misma manera. Pero si no hay en nuestro contenedor, no hay palabra, entonces no podemos dar palabra. Asegúrate de que en tu vida, en tu depósito, haya palabra. Amén. Ok. ¿Dónde voy? ¿Me regreso? Yo creo que sí, ¿eh? Me regreso a la primera hoja. Bien. Le conocemos a través de su palabra. Ok. Es el conocimiento de Él que limpia nuestra conciencia y transforma verdaderamente nuestra vida. Y yo constantemente, yo no sé tú, pero yo constantemente necesito que la palabra de Dios limpie mis pensamientos, limpie mi conciencia, ¿sí? Limpie mi Pepe Grillo que traigo ahí adentro, ¿verdad? Traemos el que trae las alitas y el que trae el trinchete. Entonces yo necesito constantemente que Dios limpie mi corazón. ¿Tú también? Ok. Y por último no dejará de dar fruto. Y esto habla de la relación que tenemos tú y yo con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación constante, diaria, con el Espíritu Santo. No es simplemente una oración por la mañana, por la tarde o por la noche. Tiene que ser una oración constante, o tiene que ser una búsqueda, un creer constante. La palabra de Dios define al Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro ayudador, ¿verdad? Él nos ayuda a acercarnos al Padre. Él nos ayuda a cómo poder estar cerca del Padre. Cuando el hombre es guiado por la inconstancia, no puede ser dirigido por el Espíritu Santo, jamás. Porque ya hablábamos, ¿verdad? Que cuando tú y yo somos guiados por la inconstancia, somos guiados por nuestra manera de hacer las cosas, no por la manera de Dios. Ok. Mucho menos puede producir en sus vidas los frutos del Espíritu Santo. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podemos tener una revelación de los dones del Espíritu Santo. No hay fruto en las personas inconstantes.
se vuelven estériles, inútiles, sin vida y secas. Dios desea que tú y yo seamos como esos árboles que dan fruto. ¿Sí? Tenemos que dar fruto. Necesitamos perseverar y comenzar a arraigarnos en la verdad de Dios. Que esto sea un principio día a día. Que cada vez de que nos levantamos decidamos: Señor, quiero estar firme en ti, quiero arraigar mis principios, mi forma de vida de acuerdo a tu palabra, a lo que tú quieres para mi vida. No quiero hacer mi voluntad, renuncio a mi voluntad. Porque tenemos que estar renunciando, ¿verdad?, a nuestra voluntad. Nuestra voluntad dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Y ahí es donde tenemos tú y yo que renunciar. Ok. Ahora, ¿qué frutos son los que yo te comentaba hace rato? ¿Qué frutos son los que estamos dando? ¿Qué frutos son los que están saliendo de ti? No me contestes. Pero ¿cuáles son los frutos que están saliendo de ti? Amor, gozo, paz. O lo contrario, enojo, odio, malas palabras. ¿Qué es lo que está saliendo de ti? Yo quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5 versículo 22, 23. Ya casi estamos por terminar. Si pueden pasar Luis, por favor. Gálatas 5, 22, 23. Y esto lo hemos escuchado siempre, ¿verdad? Quiere decir que cuando tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo, si tenemos una comunión diaria, que debe de ser así con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a haber en nuestra vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda cambiar este principio. Entonces, si tú te examinas y te das cuenta que en tu corazón, que en tus pensamientos, que en tus palabras no hay este requisito, quiere decir que tu relación o tu comunión con el Espíritu Santo no es la correcta. Y tenemos que corregir esa parte. Tenemos que corregir esa parte. Sí entiendo que somos humanos, ¿verdad? Porque lo primero que dices es que soy humano y me equivoco. Sí, somos humanos, nos equivocamos. Nuestra carnota a veces nos sale por delante, ¿verdad? Pero también tenemos que ser sabios y prudentes y permitir que los dones del Espíritu Santo fluyan en nuestra vida. Nos van a ayudar a ser de bendición a nuestra vida, pero también nos va a ayudar a bendecir a otras vidas. Amén. Y se los han dicho mucho los pastores a los servidores los días domingo, que su servicio tiene que ser el mejor. Y no nada más por usted, para que no se sienta tanto, ¿verdad? No se la vaya a creer, sino es por Dios, por el amor que Dios tiene hacia con usted. El servicio que damos, los voluntarios o los que estamos sirviendo, tiene que ser el mejor. Porque nuestra relación con el Espíritu habla de esto, del amor, de la paz.